Paulina tiene 36 años. Es soltera y a su edad nunca imaginó luchar contra el cáncer de mama, el cual descubrió por accidente. Pues en Semana Santa de este año, 2019, estaba en la playa con mis amigas y amigos y tal cual acomodándome el traje de baño, me detecto la bolita en el pecho derecho del lado. Gracias a esa experiencia, detectó el tumor a tiempo. Sin embargo, no dejó de tener pensamientos negativos. Lo primero que pensé fue en mi familia, debo ser muy sincera y sí pensé en la muerte, luego, como si fuera, haz de cuenta, un pase directo a morirte. ¿Por qué? Porque yo no tenía idea de nada del cáncer. Comenzó su tratamiento hace 3 meses y aunque ha tenido mínimas molestias, asegura que durante el proceso ha pasado por momentos difíciles. Sí, definitivamente el pelo es un tema. Quien diga que no es, o sea, todo el mundo dice es que es temporal, al rato crece, la verdad sí. Pero sí, el despertarte todos los días, verte al espejo, hay días en que una sale súper empoderada y valiente y yo puedo con todo y ni turbante te pones, pero hay días que es verdaderamente difícil enfrentarte primero a ti y luego al mundo. Por fortuna, tuvo la oportunidad de acceder a un programa del voluntariado del Hospital ABC, en el que le obsequiaron una peluca de cabello natural, iniciativa que este año benefició a 60 mujeres que enfrentan el cáncer. Mi mensaje tal vez es que haya esa autoexploración, tengamos la edad que tengamos. La verdad es que esta condición no tiene filtros ni de edad, ni de sexo, porque también hay un porcentaje ahí chiquito en cáncer de mama en hombre. No tiene filtros de nada. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.